El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. Gracias por escucharnos y por vernos. Esto es Línea Monetaria, un espacio del Financiero, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, estoy con Viridiana Mendoza. Vamos a analizar ahora en este espacio desde el México para el mundo de habla hispana sobre este riesgo sistémico que sigue existiendo con los bancos, el quebranto que hay todavía de algunas instituciones. Platícanos, Viridiana, cómo estamos a 2 años de aquel famoso plumazo que le dieron a Lehman Brothers, donde desaparece de la escena, prácticamente se va más de 100 años de tradición de instituciones que le han dado peso a los Estados Unidos, que era el otrora orgullo del sector financiero de Wall Street. Platícanos cómo sigue este problema de los bancos. Bueno, a 2 años de la quiebra de Lehman, que es como el aniversario de la oficialización de la crisis, los bancos grandes siguen representando un riesgo sistémico. No tanto porque estén mal, pues han aumentado los niveles de capitalización de hace 2 años para ahora, pero siguen manteniendo esta red invisible de protección, como los trapecistas. Esa red es el gobierno federal. Entonces, en tanto no se concreten las regulaciones propuestas en la ley de Wall Street y en tanto el Comité de Basilea no emita recomendaciones específicas para estos llamados too big to fail, los bancos demasiado grandes para quebrar, el gobierno sigue teniendo esa responsabilidad implícita de no dejarlos caer y de no propiciar con eso un colapso. ¿Qué pasa con los grandes bancos? Hay posiciones encontradas. Algunos analistas dicen que en los próximos 1 a 3 años, en lo que cuajan las reformas, los bancos van a tener niveles volátiles. O sea, no se va a ver una claridad de qué tan fuertes son los bancos para resistir sobre todo este periodo de un muy lento crecimiento y en el peor de los escenarios una caída de Estados Unidos. Entonces, los optimistas dicen que de 1 a 3 años los bancos van a tener esquemas muy volátiles, que no se va a tener la certeza de si son resistentes o no. Y el otro escenario es que sigue habiendo un riesgo sistémico porque precisamente no hay una claridad de cómo están los balances de los bancos y que entonces en el peor de los casos, dado los antecedentes de inyecciones de capital y retorno porque por ejemplo un banco que está muy mal, ¿cómo pudo retornar tan rápido el dinero que le prestó a Estados Unidos, ¿no? Entonces que en ese escenario lo peor que se verían serían nacionalizaciones de bancos. O sea, ya no una intervención, sino una nacionalización. ¿Tú sientes que ese fenómeno podría darse? No lo veo así, pero hay un punto que cabe destacar. La banca no está jugando el papel que debería en la recuperación. La regulación quizá está teniendo una contraindicación porque los bancos ya se están volviendo mucho más cautos, no solamente al meterse en operaciones riesgosas, sino al soportar con crédito a las empresas. No tanto el crédito al consumo, que pues dadas las características de la recuperación, no es como el momento propicio para soltar mucho crédito para tarjetas de crédito pero sería tanto como atentar contra el dogma financiero, ¿no? Contra los ortodoxos. Pero están teniendo una palanca en contra que es esa regulación. Entonces, mientras no tengan certero los bancos cuál es el panorama en cuestión de regulación, los bancos no están soltando dinero para las empresas. Platicando con un analista que asesora a uno de los grandes bancos en Estados Unidos, me comentaba que hay empresas que reportan $50 billones al año, que dan empleo a 100 personas, no son empresas tan grandes, pero son empresas que tienen requerimientos de capital. Entonces acuden a los bancos, y los bancos, como no pueden tener en sus hojas de balance esos créditos a empresas que no son inversiones 100% seguras, entonces cierran la puerta a esos créditos. Y son gente que sigue en la calle, o sea, no tienen trabajo, y ahí se hace como un círculo vicioso. Ese círculo podría terminar una vez que la regulación quede clara, pero en tanto no pase eso, los bancos no están jugando el papel que deberían en la regulación. ¿Fue un error, Viridiana, dejar que se estrellara Lehman Brothers? Yo creo que esa es la discusión que está teniendo Estados Unidos en este momento. La semana pasada, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, salió en un discurso a decir que Lehman Brothers no quebró porque el gobierno lo dejara quebrar. Que el gobierno, a mí me parece que sí. No, el discurso que él sostenía es que que la situación de Lehman Brothers no había cómo
rescatarla, que tiempo antes se lanzaron algunos programas, y si tú ves, antes del famoso TARP, hubo unas facilidades especiales que el gobierno lanzó para los bancos, pero en realidad eran programas especiales para Lehman. O sea, eran cosas diseñadas, programas especiales diseñados para impedir que quebrara Lehman Brothers. Y entonces, lo que decía este gobernador es que el problema de Lehman ya era tan grande que no hubo así manera de que el gobierno realmente pudiera intervenirlo para salvarlo. Y bueno, si tú te das cuenta, esto tiene que ver muchísimo con la burbuja hipotecaria y con la irresponsabilidad del administrativo que permitió que se metieran en un rollo tan grande como las hipotecas. Precisamente esa es la siguiente discusión en el tema regulatorio. ¿Qué va a pasar con estas entidades grandes, hipotecarias, creadas por debajo por el Estado para dar facilidades para que todo el mundo comprara su casa, que fueron las protagonistas de la burbuja financiera y que ahora son un riesgo latente para el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es el pronóstico finalmente, Viridiana? Si el gobierno le cierra la llave a la cantidad de inyecciones de liquidez que les ha dado a los bancos, ¿podrían tornar muchas instituciones bancarias grandes? Los bancos grandes no son el problema en cuanto a quiebra. Quizá vayan a tener mucha volatilidad, pero los bancos no van a quebrar. El riesgo está en que el sistema financiero de Estados Unidos tiene ahora una mala fama, por así decirlo. Entonces, muchos de los bancos pequeños, los bancos regionales, están quebrando. Y esos bancos están siendo absorbidos por los bancos grandes. Entonces, en vez de terminar con este paradigma del demasiado grande para quebrar, estamos dejando, bueno, en Estados Unidos están dejando que los bancos grandes se sigan alimentando de bancos pequeños y se sigan haciendo más grandes. Entonces sí va a llegar un punto en el que no hay manera de fragmentar o de impedir o de hacer una separación real de las operaciones. Se hablaba mucho en la ley Dodd-Frank de una separación de banca tradicional y actividades de riesgo. Sí se está dando, pero más bien se está eliminando esas actividades de riesgo, se está empezando por los créditos y no por las actividades que se tienen que suprimir. ¿Los bancos mexicanos están libres de este riesgo de viruela? En algunos sentidos sí. En algunos sentidos sí, porque en México sí hay candados para no permitir que, por ejemplo, un banco empiece a ofrecer hipotecas, que diga, oh, bueno, tenemos un excelente nicho de mercado, vamos a ofrecerles créditos. No hay esa facilidad. Y prestarle a todo el mundo, ¿no? No, y aparte la banca mexicana sí está teniendo como mucha prudencia. Tenemos un esquema de incursión financiera muy bajo, muy bajo, pero al mismo tiempo tenemos un sistema financiero que ha sido muy sólido. Entonces, quizás son unas cosas por otras. El discurso de la banca aquí y de los analistas de banca aquí es que están esperando a que las condiciones en México realmente se vea como un crecimiento sustentable para poder liberar un poco más de crédito y poder dar más facilidades. Sin embargo, ahorita siempre es común que después de una crisis haya un periodo de estrechamiento en el otorgamiento de crédito, porque no hay esa certeza de qué va a pasar con las carteras, no hay manera de prever que vaya a haber una recuperación de las carteras vencidas, no la hay. Entonces, mientras esté ese periodo de incertidumbre, los bancos son conservadores, y en Estados Unidos el problema es que la regulación y la poco clara regulación está haciendo que ese periodo sea mucho más largo. Viridiana Mendoza, muchas gracias. Y a usted le agradezco que nos escuche, que nos vea. Lo espero aquí la próxima semana. Que tenga usted el mejor. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.